Buenos días a todos. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto investigativo que se titula Factores de riesgo para síndrome metabólico en niños, niñas y adolescentes. Nuestro grupo está compuesto por Isabela Costa Muñoz, Iván Alexander Bejarano, Melanie Xiomara Córdoba, Angélica Tatiana Sá y mi persona Laura Daniela Horta. Tenemos una tabla de contenidos que incluye primero una introducción, segundo objetivos y metodología, tercero el flujograma, cuarto la pregunta pico, quinto las guías de nivel de evidencia y calidad, sexto análisis de CASPE, séptimo conclusiones y octavo referencias. A manera de introducción podemos decir que el síndrome metabólico o síndrome X engloba un conjunto de alteraciones que incluye tanto obesidad de distribución central, disminución de concentración de HDL, elevación de triglicéridos, colesterol, presión arterial y glicemia. Este síndrome se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud pública desde el siglo XXI a nivel mundial. Y desde hace algún tiempo se ha empezado a observar un aumento en la prevalencia de enfermedades asociadas a este síndrome, como es la diabetes mellitus tipo 2 en jóvenes. Aunque actualmente se evidencia una importante escasez de datos sobre la epidemiología del trastorno metabólico, la identificación y el tratamiento de niños y adolescentes que se encuentran en esta progresión a enfermedades cardiometabólicas graves, tal como lo declara el Consenso 1 de la Federación Internacional de Diabetes. El aumento de los estilos de vida poco saludables y las dietas pobres en vitaminas y minerales ha contribuido a que estos niños y adolescentes empiecen a padecer obesidad infantil, especialmente en países en desarrollo. Por lo tanto, es importante investigar e identificar los factores de riesgo presentes en ellos y que los ponen en riesgo de desarrollar en una edad adulta enfermedades cardiometabólicas letales para de esta forma actuar de manera temprana y preventiva. Nuestro objetivo entonces es identificar estos factores de riesgo estadísticamente significativos para el desarrollo del síndrome metabólico en niños y adolescentes. En cuanto a la metodología, las palabras clave que utilizamos para realizar la búsqueda fueron síndrome metabólico, factores de riesgo, adolescente y niño. En cuanto a las bases de datos que utilizamos fueron ScienceDirect, PubMed y Cielo. Con respecto a los criterios de selección, tenemos unos criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los criterios de inclusión encontramos artículos cuya población sea adolescentes y niños, artículos de tipo revisión, de investigación, reportes de caso, ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas. Año de publicación entre el 2015 y el 2020, ya que dentro de estos 5 años se considera que la información es actualizada. Artículos de acceso abierto y artículos en español e inglés. Dentro de los criterios de exclusión encontramos tipo de artículo, resúmenes de conferencias, reseñas, información de conferencias, correspondencia, noticias, comunicación corta y capítulos de libros. Otro criterio de exclusión fueron los estudios de investigación realizados en animales. En pantalla vemos el flujograma que resume todos los filtros que utilizamos para seleccionar los artículos para desarrollar nuestra revisión. Los filtros que utilizamos fueron tipo de documento, año de publicación, acceso abierto, idioma, que sean en español e inglés. También seleccionamos por título, por abstract y por contenido o texto completo. Todos estos filtros los aplicamos en las 3 bases de datos y obtuvimos finalmente 50 artículos que fueron utilizados para realizar la revisión. Bueno, con relación a lo que es la pregunta pico, vamos a tener que la población va a abarcar tanto a niños, a niñas e incluso a la población de adolescentes. Tenemos que la intervención van a estar los factores de riesgos con un índice de confianza mayor o igual al 95%. En cuanto al control, tenemos los factores de riesgo con un índice de confianza que va a ser menor al 95%. Y el desenlace vamos a tener el incremento en el riesgo de desarrollo del síndrome metabólico. Con esto vamos a tener lo que es la pregunta pico, la cual va a ser cuáles son los factores de riesgo con un índice de confianza mayor o igual al 95%, asociados al desarrollo del síndrome metabólico en niños y adolescentes.
En total, de los 50 artículos que se mencionaron con anterioridad, solo se eligieron 22 artículos para la aplicación de las guías de práctica clínica, dentro de los cuales teníamos 6 que correspondían a cortes, 12 que correspondían a las cortes transversal, en cuanto a casos y controles 1, y revisiones sistemáticas 2, y por último metaanálisis, que solo encontramos un artículo como tal. En cuanto al nivel de evidencia y grado de recomendación de las guías clínicas, tenemos que pues, los conceptos de calidad, nivel de evidencia y nivel de recomendación van a formar el eje central de la definición de una guía de práctica clínica basada en la evidencia, porque son herramientas que brindan a los médicos reglas confiables para evaluar la investigación publicada y determinar su efectividad y utilidad en la práctica clínica. De esta forma, se aplicó a cada artículo seleccionado la guía correspondiente al mismo, evaluando los diferentes ítems establecidos en las guías de práctica clínica, obteniendo de esta manera el grado de recomendación y el nivel de evidencia para cada uno de estos artículos que fueron seleccionados al final. Dentro de estas guías tenemos como es los estudios de historia natural y pronóstico, también los estudios sobre tratamientos, prevención, etiología y complicaciones. También tenemos lo que son los niveles de evidencia para estudios de intervención y por último, pues los grados de recomendación para las intervenciones específicas de prevención. Bueno, para validar la calidad de los artículos elegidos, se seleccionaron 2 artículos a los cuales se les aplicó el análisis CASPE. Uno fue de revisión sistemática y el otro de casos y controles. En cuanto al artículo de revisión sistemática, se tenían 10 preguntas para ayudar a entender una revisión y hay 3 aspectos generales a tener en cuenta cuando se hace una lectura crítica de una revisión. Estas ¿son válidos los resultados? ¿Cuáles son sus resultados? Y si estos resultados son aplicables al medio. Bueno, en cuanto al artículo de revisión, en las preguntas de eliminación, las 2 fueron afirmativas. Para las preguntas detalladas, sí estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes. Además, los artículos de la revisión sí habían hecho un suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los artículos incluidos. Y en cuanto a los resultados de los diferentes estudios, sí habían sido mezclados para obtener un resultado combinado y este era razonable. En cuanto a los resultados de la revisión sistemática, estos apoyan los efectos beneficiosos de las intervenciones de educación nutricional sobre la obesidad abdominal en niños y adolescentes. Sin embargo, la evidencia sobre el impacto en la dislipidemia, la hipertensión, la hiperglucemia en ayunas y la resistencia a la insulina no es concluyente. Para la precisión de estos resultados, pues no se obtiene una precisión de estos debido a que el artículo no determina los intervalos de confianza. Los resultados son aplicables en el medio, entonces para esto obtuvimos una respuesta afirmativa. Además, sí se consideraron todos los resultados como importantes para la toma de decisiones, pero los beneficios no merecen la pena frente a los prejuicios y los costes. El análisis CASPE que se realizó en el artículo de casos y controles, entonces aquí se obtuvieron 11 preguntas para ayudar a entender estos tipos de estudio. Además, hay 3 aspectos generales a tener en cuenta a la hora de analizar un estudio de tipo casos y controles, y estos ¿son válidos los resultados del estudio? ¿Cuáles fueron los resultados? Y si pueden aplicarse al medio. Para las preguntas de eliminación, en este caso, también se obtuvieron unas respuestas afirmativas. En cuanto a las preguntas de detalle, los casos sí reclutaron e incluyeron de una forma aceptable. También los controles sí se seleccionaron de una manera aceptable y la exposición sí se midió de una forma precisa con el fin de minimizar posibles sesgos. En cuanto a los factores de confusión que tuvieron en cuenta los autores, estos fueron los factores sociodemográficos, socioeconómicos, genéticos y ambientales. Para los autores tuvieron en cuenta el potencial de los factores de confusión en el diseño o el análisis. En este caso se obtuvo una respuesta negativa. En cuanto a los resultados de este artículo,
El grupo de casos presentó valores más altos del índice cintura-cadera y presión arterial diastólica. También presentaron valores séricos más altos de triglicéridos y de los índices de colesterol total con relación a la diferencia del HDL colesterol. La diferencia del LDL colesterol sobre la diferencia del HDL colesterol y triglicéridos sobre la diferencia HDL colesterol y concentraciones más bajas de HDL colesterol. En cuanto a la precisión de estos resultados, pues se obtuvo un intervalo de confianza del 95% con un odds ratio de 3, encontrando una asociación positiva entre las variables. De acuerdo a los resultados, pues y estos sí fueron aplicables al medio. Bueno, en cuanto a las conclusiones, la primera de ellas es que la obesidad y el sobrepeso representan uno de los principales factores de riesgo en niños y adolescentes. Sin embargo, todos los estudios se centran en esta problemática sin tener en cuenta otros factores de riesgo como son la diabetes, los niveles elevados de triglicéridos y niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, la hipertensión, factores genéticos, el entorno socioeconómico y ambiental, los antecedentes familiares y los factores culturales. Un estudio encontró que el sobrepeso y la obesidad a los 2 años de edad se asociaron de forma independiente con síntomas similares al síndrome metabólico, con un OR de 2,75 y un intervalo de confianza del 95%. Algunos biomarcadores séricos, como el nivel de ácido úrico, el fluoruro y la proteína C reactiva, podrían ser potencialmente utilizados en adolescentes obesos para predecir el riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Una mayor variación nocturna en la duración del sueño y en la hora de acostarse y una menor actividad física se asociaron con un perfil metabólico menos favorable en los adolescentes. La exposición al hábito tabáquico por parte de los padres de familia se asoció de forma independiente con un aumento del 39,2% en la leptina y 4,6% en los niveles de adiponectina, con un p-valor menor a 0,05. Además, mayor riesgo de obesidad central con un OR de 1,59, un intervalo de confianza del 95% tanto para niños como para adolescentes. Otras conclusiones nos dicen que los datos indican una mayor ocurrencia de desarrollar riesgo metabólico en escolares cuya madre es obesa, con un intervalo de confianza del 95%. También se observaron que los niños con un estado de prematurez y baja talla para la edad gestacional en Taiwán tenían un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, con un intervalo de confianza igual al 95%, igual que para diabetes mellitus tipo 2 e hiperlipidemia. En concordancia con los dos artículos seleccionados para el análisis CASPE, determinamos que sí pueden ser aplicables a nuestro medio, basándonos en que los resultados son de importancia para la toma de decisiones, además de estar respaldados por otras evidencias disponibles. Se evidenció también que existe escasa investigación de factores de riesgo característicos en niños y adolescentes para síndrome metabólico, lo que impide implementar modificaciones en la prevención de la enfermedad y por lo tanto también repercute a futuro en los costos para el sistema de salud, debido a la gran cantidad de enfermedades no transmisibles en adultos. Finalmente, podemos encontrar las referencias teniendo en cuenta todos los artículos en los que nos basamos para nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención.